Cumplí 28 años en una fresca tarde de marzo en Raleigh. Y por primera vez en muchos años, sentí que tenía algo de que estar orgulloso. No estaba casado. No tenía casa todavía. Pero me había abierto camino en una carrera estable como analista financiero en un banco regional, ganando $9,000 al mes. Para algunos quizás solo era una cifra en un cheque de nómina. Para mí, era la prueba de que todas esas noches largas estudiando en las bibliotecas de la universidad y los años de apretarme el cinturón habían valido la pena. Mis papás decidieron organizarme una cena de cumpleaños en su casa, la misma casa modesta de 2 pisos donde mi hermana y yo crecimos. Llegué con un pay de durazno de una panadería del centro, nervioso pero con esperanza. Quería que esa noche se sintiera como familia otra vez, no como las reuniones tensas que habían marcado los últimos años. El patio estaba decorado con luces, los vecinos platicaban con platos de brisket en la mano, vasos de té dulce chocaban en el porche. Mi papá iba y venía entre la parrilla y las mesas, con las mejillas rojas por el calor. Mi mamá revoloteaba, acomodando servilletas que no necesitaban acomodo. También llegaron algunos colegas del banco, que me sonrieron con calidez al verme. Por un momento me permití creer que, tal vez, esta vez sería diferente. Karen estaba sentada junto a la barda del fondo, con los brazos cruzados y la mirada esquiva cada vez que alguien me felicitaba. Traté de ignorarlo, concentrándome en las risas de los vecinos, en el aroma del asado, en esa rara sensación de ser celebrado. La noche avanzó entre brindis y pláticas educadas, y por un ratito me dejé llevar, recordándome que los cumpleaños eran para empezar de nuevo. Pero justo cuando encendieron las velas y todas las miradas se dirigieron hacia mí, sentí el peso de la mirada de Karen, recordándome que la paz en nuestra familia nunca duraba mucho. Al ver las velas titilar sobre el pastel, mi mente se fue, sin pedir permiso, hacia los años en que Karen y yo éramos niños bajo ese mismo techo. Ella siempre fue la escandalosa, el torbellino que exigía atención. Y casi siempre la obtenía. Zapatos nuevos aunque los viejos todavía le quedaban. Extensiones de horario cuando a mí me decían que no, sin discusión. Segundas oportunidades en cosas donde a mí me medían con regla firme. Yo aprendí temprano a desaparecer en mis libros. Si traía una a casa, mis papás sonreían distraídos. Pero si Karen apenas pasaba con una C, había helado y palabras de aliento. Lo importante es que lo intentaste. Para la prepa, yo ya no esperaba aplausos. La excelencia silenciosa se volvió mi manera de sobrevivir, un escudo que podía cargar sin pedirle a nadie que lo notara. Karen, en cambio, flotaba de pretexto en pretexto. Cuando la aceptaron en la UNC Greensboro, mis papás celebraron como si hubiera entrado a la Ivy League. Pero al final de su primer año, llamó diciendo que las clases eran demasiado difíciles, que los maestros no la entendían. Empacó su dormitorio, regresó a Raleigh, y hasta ahí llegó. Sin sermones, sin exigencias, solo cabeceos comprensivos de que la universidad no es para todos. Desde entonces, fue a la deriva. Unos trabajos de mesera, un rato en una boutique que terminó en pleito con la gerente, y después largos periodos sin empleo. Cada vez que sus planes se desmoronaban, mis papás suavizaban la historia. Jefes malos, sistemas injustos, mala suerte. Yo antes pensaba que quizá tenían razón, que el mundo era más duro con ella que conmigo. Pero ahora, de pie en ese patio, escuchando las risas a mi alrededor y sintiendo su mirada punzante en mi piel, lo entendí mejor. Karen no era desafortunada, era consentida. Y en una familia que nunca la obligó a enfrentar consecuencias, ese sentimiento de derecho solo se volvió más filoso con los años. El pastel fue colocado frente a mí, todos cantando, pero lo único que sentí fue la tormenta gestándose en su silencio. Cuando pienso en la vida que he construido, puedo trazarla hasta esas noches que pasé en la biblioteca de NC State, desvelado sobre libros de finanzas hasta que los ojos se me nublaban. Las becas cubrían mi matrícula, pero solo si mantenía las calificaciones altas, así que no había espacio para fallar. Trabajaba los fines de semana en un diner de Hillsborough Street, sirviendo café y contando propinas que apenas alcanzaban para la despensa. Esos años me enseñaron disciplina, pero más que eso, me enseñaron el valor de la independencia. Un verano conseguí una pasantía en Charlotte, en una firma de inversiones mediana. Las horas eran brutales, noches enteras sacando números para analistas que ni sabían mi nombre. Pero lo absorbía todo. Cada hoja de Excel, cada presentación, cada error corregido me acercaba a algo que parecía un futuro. Cuando me gradué, sabía que podía soportar presión porque ya la había vivido.
Volver a Raleigh me pareció lo correcto. Quedarme cerca de mi papá mientras envejecía y echar raíces en la ciudad que conocía. El trabajo en el banco regional no era glamoroso, pero era estable. Y el sueldo me dio un respiro que nunca había tenido. 9,000 al mes significaban cuentas pagadas a tiempo, ahorros en el banco, y la tranquilidad de saber que nadie podía quitarme el piso de un jalón. No era riqueza, era supervivencia convertida en dignidad. Pero ese sueldo también trazaba líneas invisibles. Cada vez que hablaba de mi trabajo, veía el destello en los ojos de Karen, cómo se le apretaba la sonrisa, cómo cambiaba el tema. Mi éxito no era solo mío. Para ella, era un espejo de todo lo que no había logrado. En las cenas familiares, las conversaciones se inclinaban alrededor de su humor, y yo aprendí a mantener mis victorias pequeñas, calladas, para que no se sintiera opacada. Aún así, la envidia siempre encuentra la manera de filtrarse, incluso en los silencios más educados. Y sentado en esa mesa de cumpleaños, la sentí presionando contra mí, densa y filosa, esperando el momento justo para romperse. Las conversaciones giraban en torno a su estado de ánimo. Y yo aprendí a mantener mis victorias pequeñas, sin decirlas en voz alta, para que ella no se sintiera opacada. Aún así, la envidia siempre encuentra la forma de filtrarse, incluso en los silencios más educados. Sentado en esa mesa de cumpleaños, la sentí presionándome, densa y cortante, esperando el momento justo para estallar. La canción apenas se había apagado y las primeras bocanadas de humo se enroscaban sobre las velas cuando Karen arrastró su silla y el ruido cayó el patio de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia ella. No alzó la copa ni sonrió. No brindó. Su voz salió afilada, cortando el aire con una convicción que me hizo que el estómago se me hundiera. A partir de hoy, dijo, con la mirada fija en mí, vas a entregarme todo tu sueldo, los $9,000, y todas las prestaciones o bonos. Si te niegas, lárgate ahora mismo. Las palabras se quedaron flotando, tan descabelladas que al principio pensé que lo había oído mal. Pero empezaron los jadeos, extendiéndose por la mesa. Un vecino dejó caer el tenedor. El ruido retumbó en el silencio atónito. Mis compañeros del banco se miraron entre sí, incrédulos, con esa expresión de humillación ajena en el rostro. Me quedé paralizado, el calor de las velas pegándome en las mejillas. Mi primer instinto fue reír, tomarlo como una broma de mal gusto, pero los ojos de Karen decían otra cosa, brillaban con dureza, desafiándome a contradecirla. Me volví hacia mis padres, desesperado por alguna intervención, una defensa, cualquier cosa que desinflara lo absurdo del momento. Los ojos de mi padre estaban clavados en el cuchillo del brisket que aún sostenía, los nudillos blancos alrededor del mango. Mi madre bajó la mirada hasta el regazo, enredando los dedos en el borde de la servilleta. No dijeron nada, no se movieron. Era como si su silencio estuviera ensayado. Un viejo libreto que ya se sabían de memoria. Deja que Karen hable, que se desahogue, que el resto lo aguante. Pero esta vez no era una rabieta por las calificaciones de la prepa o por un trabajo perdido. Esto era mi vida, mi chamba. Mi independencia expuesta y reclamada por alguien que nunca había movido un dedo para ganársela. La traición me dio en dos oleadas. Primero, la desfachatez de la petición de Karen, la manera en que la dijo como si mi nómina ya le perteneciera. Y segundo, el peso aplastante del silencio de mis padres, su negativa a protegerme de su codicia. No tuvieron que decir nada, sus cabezas inclinadas me lo dijeron todo. El pecho se me apretó y sentí el ardor de la humillación clavándose detrás de los ojos. A mi alrededor, los susurros se hicieron más fuertes, los invitados moviéndose incómodos en sus sillas, pero nadie habló más alto que un murmullo. Todo el calor de la noche se había ido, reemplazado por una pesadez sofocante. Supe en ese instante que algo se había roto irreparablemente. Al empujar la silla hacia atrás, el raspón de las patas contra las tablas del porche cortó los murmullos, y todas las miradas se posaron en mí. Me puse de pie sin decir palabra, el pecho doliéndome, pero la cara serena. No les iba a dar la satisfacción de verme desmoronar. La sonrisa de Karen titubeó un poco cuando levanté la barbilla y me aparté de la mesa. No esperé a que nadie me llamara, porque nadie lo haría. Crucé el patio, sorteando las guirnaldas y a los invitados que se abrían en silencio para dejarme pasar, pasando por la casa que había sido mi hogar. El aire nocturno me envolvió, frío y cortante, al cruzar la calle hasta donde estaba mi carro. Abrí la puerta, me metí, y con una última mirada al patio iluminado di vuelta la llave y me alejé en la oscuridad. La carretera se desplegó ante mí.
Las calles de Raleigh me pasaron borrosas entre lágrimas y faros. Pasé por el supermercado donde había trabajado fines de semana en la prepa, por la biblioteca donde había pasado horas con la mochila cargada de ambición, por la cafetería donde hacía lattes para ahorrar para los libros. Cada esquina llevaba un recuerdo. Cada una me recordaba cuánto había logrado por mi cuenta. El ardor en el pecho latía con cada milla. Me ardía la rabia contra Karen, contra mis padres, contra mí mismo por seguir buscando su aprobación. Pero debajo de la furia había otra cosa, algo que no esperaba, alivio. Bajé la ventanilla y el aire frío de marzo me golpeó la cara. Se sintió purificador, como si la propia noche me quitara el peso de tantos años que había llevado en silencio esperando un reconocimiento que nunca llegó. Sin pensarlo, entré en Puyand Park, el mismo parque al que mi padre me llevaba de niño, cuando él todavía era el ancla que creía podía arreglarlo todo. Me estacioné y caminé hasta el estanque, cuya superficie atrapaba el débil brillo de las farolas. Sentado en la banca, respiré despacio y sin prisa hasta que el ruido de la noche se desvaneció por primera vez en mucho tiempo. El silencio no se sintió como ausencia, se sintió como espacio para existir sin que nadie me exigiera, me minusvalorara o me borrara. Lo susurré en voz baja, apenas un aliento, nadie volverá a dictarme mi valor. Las palabras flotaron en el aire, más fuertes de lo que me sentía, pero verdaderas. Me quedé hasta que el frío caló la tela del vestido y las manos se me entumecieron. Luego me levanté y regresé al coche, listo para enfrentar lo que viniera. Cuando llegué al complejo de departamentos, el agotamiento me cayó como un plomo. Me quité los zapatos, dejé el teléfono en la encimera y me desplomé en el sofá, mirando al techo. La noche había tallado algo crudo dentro de mí. Pero también había dejado una extraña firmeza, como si el suelo se hubiera movido y finalmente se hubiera asentado. Cerca de la medianoche mi teléfono vibró. Casi lo ignoro, pero el nombre en la pantalla me detuvo. Karen. Contesté, dispuesto. Su voz ya no tenía filo, estaba temblorosa, desigual. Ara, necesito que me ayudes. Por favor. No dije nada, la dejé llenar el silencio. La gente lo grabó, soltó de golpe. Dije lo que dijiste en la fiesta. Ya está por todos lados. Los vecinos hablan. Tus compañeros de trabajo estuvieron ahí. Y sé que se lo van a contar a todos en el banco. Mamá y papá están humillados. Dicen que arruiné nuestro nombre. Tienes que arreglarlo. Di que fue una broma. La oí, el pánico en la voz. Las grietas donde ayer vivía su triunfo. Mi humillación siempre había sido algo que ella supo manejar, pero esta vez la atención se volvió contra ella. No puedo deshacer lo que dijiste, le dije con la voz firme. Ella sollozó, con la respiración entrecortada. Si no lo haces, todos me van a odiar. Tú los dejarás que me odien. Pensé en la sonrisa cínica que había tenido, en el silencio de mis padres y en cómo me había ido de la casa solo. La respuesta no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo sonó definitiva. Esto no me toca arreglarlo a mí, dije, y colgué. El silencio sonó más fuerte que su voz jamás lo había hecho. A la mañana siguiente manejé de regreso a la casa de mis papás. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. El patio todavía tenía las huellas de la noche anterior. Las sillas plegables apiladas en el porche, platos desechables en el bote de basura, un leve olor a carbón flotando en el aire. Adentro, la casa estaba callada, con ese tipo de silencio que carga culpa. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose entre sus manos. Mi mamá estaba en el fregadero, enjuagando trastes que ya estaban limpios. Ninguno me miró hasta que arrastré una silla y me senté. Debí haber dicho algo, murmuró al fin mi papá, sin despegar la vista de la taza. Los dos debimos hacerlo. No lo hicimos porque, bueno, ya sabes cómo se pone Karen. Siempre hemos intentado mantener la paz. Dejé que sus palabras quedaran en el aire, pesadas e insatisfactorias. Su silencio dolió más que todo lo que ella dijo. Ella ha sido así por años, pero ustedes lo dejaron crecer. Lo de anoche no fue solo cosa de ella. Fue suyo también. Mi mamá se volteó, con los labios temblándole. Pensamos que si le dábamos lo que quería, se iba a calmar. No nos dimos cuenta de lo que te iba a costar. Mantuve la voz firme. Me costó más de lo que creen. Pero no voy a dejar que ella dicte mi vida. No le voy a entregar mi sueldo, y tampoco voy a seguir haciéndome chiquito para que ella se sienta grande. Si quieren reconstruir algo conmigo, tiene que empezar con honestidad, no con silencio. Los dos asintieron, con un gesto pequeño e inseguro, como gente escuchando un idioma que no había hablado en años. Me levanté, listo para irme,
sabiendo que lo demás ya dependía de ellos. Y por primera vez, sentí que el peso de la decisión estaba en sus hombros, no en los míos. En las semanas que siguieron, el caos se fue apagando, aunque sus ecos seguían rondando. Llené mis días de propósito. Me inscribí a cursos de preparación para el CFA, desvelándome entre libros, como en mis años de universidad, pero ahora con una determinación más afilada. Los fines de semana armaba una mochila chica y manejaba, a veces a Wilmington, a veces a Asheville, dejando que el cambio de paisaje me recordara lo grande que era el mundo fuera de las cuatro paredes de la casa familiar. Me acerqué más a amistades que antes había descuidado. Dije que sí a cenas, a caminatas, rodeándome de gente que me veía por lo que soy, no por lo que podían sacar de mí. Cada risa compartida, cada charla que se extendía hasta la madrugada, fue cosiendo algo roto dentro de mí. Mis papás intentaron acercarse a su manera. Una tarjeta por correo de mi mamá con una nota diciendo lo orgullosa que estaba. Mi papá apareciendo con una bolsa de mandado, jurando que había comprado de más. Acepté los gestos, pero los mantuve a cierta distancia, sabiendo que la confianza no se repara con detalles, sino con acciones. Con el tiempo, Karen, en cambio, se fue desdibujando. Escuché por los vecinos que ya no la invitaban, que la historia de esa noche la seguía a todos lados. La sonrisa burlona que antes traía se había vuelto silencio, y por primera vez no tenía a quien echarle la culpa. Al mirar atrás, entendí que ese cumpleaños no había sido la pérdida de mi familia ni el derrumbe de mi pertenencia. Había sido otra cosa. El momento en que me elegí a mí mismo. No fue un final. Fue un renacimiento, uno que reclamé con nada más que mis propias manos.